Y si no, vamos a avanzarle la otra semana y vamos añadiendo lo que Dios nos vaya hablando a nuestro corazón. Pero quiero que me ponga mucha atención, porque hoy quiero hablar un tema que le he titulado autoridad. ¿Cómo se llama? Autoridad. Y quiero que estemos apercibidos, porque lo que Dios ha estado hablando anteriormente hasta el día de hoy es porque Dios nos quiere llevar de gloria en gloria. Quiere que subamos un peldaño más y quiere que nosotros lo conozcamos aún más de lo que hoy lo podemos conocer. Y que todos nosotros como su pueblo necesitamos aquella autoridad para poder avanzar y quitar todo lo que nos estorba dentro del camino. Diga conmigo, autoridad. Entonces quiero replicar esto aún de lo que vimos la semana pasada, porque esto es demasiado importante para la vida de todos nosotros que hemos estado teniendo nuestro crecimiento como discípulos. Amén. Y que en esta iglesia, para los que no saben, la mayoría de los que estamos acá, el 90% tal vez, porque falta más gente venir, pero la mayoría estamos dentro de un discipulado. Un discipulado es tener a raíz de la persona un crecimiento desde abajo, conocer más a fondo la palabra, conocer más de lo que Dios quiere tener a nuestra vida, y que se trata de una limpieza, y que esa limpieza nos va a llevar hasta a tener un crecimiento. Pero hoy es necesario hablar de autoridad. Amén. Y quiero que vaya conmigo a una cita que vimos hace 15 días que está en Marcos 9:33. Por favor, Marcos 9:33. Así es que esta la conocimos todos, ya la vimos todos, creo que ya aprendimos algo de esto, pero quiero que vayamos con paciencia y con paz y con tiempo para darme a explicar lo mejor posible. No menospreciamos el intelecto de nadie, de ninguna manera. Lo único es que quiero irme para poder explicar de la mejor forma posible y podamos entender qué es lo que Dios quiere hablarnos en este día. Marcos 9:33 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais en el camino? ¿Disputabais entre vosotros en el camino? Ahora, quiero hacerles una pregunta, porque creo que ya todos sabemos esta parte, y que levante su mano una persona que sepa la respuesta. ¿Cuáles son las etapas que un discípulo debe pasar? Levante su mano, porque voy a ir hasta allá con el micrófono. Judith. Camino, verdad, vida y vida eterna. ¿Cuáles son las etapas que un discípulo debe de recorrer? Camino, diga conmigo. Número 1, camino. Número 2, verdad. Número 3, vida. Y número 4, vida eterna. Son 4 etapas que toda persona cristiana, digamos, o aquel que se considera como un discípulo, debe de recorrer. Pero aquí en esta palabra, el Evangelio de Marcos nos está diciendo en qué etapa estaban los discípulos. ¿En qué etapa estaban? En la etapa del camino. Entonces, si estaban en la etapa del camino, nos está diciendo que hay una edad dentro de los discípulos, porque todavía había problemas entre ellos, pero dice que había una disputa. ¿Te acuerdas que vimos esto? Ahora quiero que veamos nuevamente una diapositiva para que sepas o recuerdes qué significa disputa. La palabra disputa significa una contienda, un pleito o un problema. ¿Qué significa? Una contienda, un pleito, pero también significa un problema. Todos estos son sinónimos de la palabra disputa. Entonces, cuando nosotros veamos en la palabra o en la Biblia, cuando leamos que había una disputa, quiere decir que había un pleito, había una contienda, o también había un ¿qué? Un problema. Dentro de eso había un problema. Entonces regresamos a Marcos 9:43, y aquí nos dejan claro la etapa donde estaban pasando los discípulos. Dice que para llegar a Capernaum, antes de eso, estos estaban en el camino, pero dentro del camino tenían una contienda. ¿Qué más? Un pleito o un problema. Cualquiera de estos 3 es lo mismo. Entonces, antes de llegar a Capernaum, los discípulos estaban teniendo un problema. Capernaum significa, muchachos, pacto de consolación. ¿Qué significa Capernaum? Pacto de consolación. Entonces, para que los discípulos pudieran llegar a tener un pacto de consolación, primero tuvieron que salir de donde ellos estaban, y ellos estaban en Galilea. Todos digan conmigo, Galilea. Ellos estaban en Galilea. Galilea representa, no significa, Galilea representa el inicio o el comienzo del ministerio. ¿Qué representa Galilea? El comienzo o el inicio del ministerio. Los discípulos estaban saliendo de Galilea en el principio, muy al principio de su ministerio, para llegar al pacto de consolación.
Ahora, el pacto de consolación, ¿qué es? Es cuando la persona, escúchame bien, cuando la persona ya entiende que ha venido a servir a la humanidad. Dile al que está a tu lado, tú has venido a servir a la humanidad. El pacto de consolación, cuando uno lo entiende, es porque ha venido a servir a la humanidad. ¿Qué representa esto? Es cuando uno le ofrece a la persona desconocida o conocida que éste pueda venir a el camino o venir a entrar a las cosas del Padre. ¿Sí me entienden? Porque hay personas que un día estuvimos en a ver, levante la mano, ¿quién estuvo en el mundo? ¿Quién dijo un día estuvo en el mundo? ¿Todos? Todos. Aquellos que dijeron, yo crecí en el Evangelio, pues yo creo que Dios los saca tantito para que hagan testimonio y luego los regresa, para que puedan explicar qué es. Pero la mayoría de los que estamos aquí no estuvimos en el camino, sino estuvimos fuera del camino. Y cuando uno inicia, dice, ya empiezo a ir a la iglesia, no entiendo mucho de lo que habla el pastor. ¿Qué dirá este palabrero? No entiendo mucho de lo que habla, pero ahí voy porque quiero cambiar mi vida. Y sabes que todos llegamos acá por cuestión de algo. Yo llegué porque a mí en el 2010, hace 15 años tuve un problema. Me secuestraron los que ese día predominaban los zetas. Entonces de alguna forma yo le doy gracias a Dios por ese proceso. Porque si yo no hubiera estado en ese proceso, yo no hubiera estado parado aquí al frente. Entonces hace 15 años Dios me metió en un proceso de esos. Yo inicié en el camino, pero también asistí a la iglesia. Yo les he repetido muchas veces, llegaba y me sentaba atrás y me ponía a jugar porque a los celulares que teníamos antes eran que solamente tenían el Snake, la viborita que iba atrás. Mis hijas se sentaban conmigo, mi esposa estaba ahí, ella entendía un poquito más, yo no entendía absolutamente nada, a pesar de que había crecido en un hogar donde mis primos y mis tíos eran pastores. Yo nunca entendía nada, yo los veía y los admiraba mucho, porque decía, mira qué bonito hablan, mira qué bonito están al frente sirviéndole al Señor, pero nunca me imaginé que un día después de 15 años Dios me iba a tener hablando de su palabra. Entonces todos iniciamos en un propósito o iniciamos en el camino, pero los discípulos se distinguían porque ellos, y Pablo menciona la edad de ellos, porque ellos estaban teniendo problemas, pero un problema tan absurdo. Discutían porque quién de ellos iba a ser el mayor, o es decir, discutían para saber quién de ellos iba a ser el mero. Iba a decir, yo voy a sacar 300 demonios, y le decía a Juan, no, yo voy a sacar 400. Y otro decía, pues qué poquito van porque yo voy a sacar 1000. Y otro decía, no, yo no voy a sacar 1000, yo voy a sacar potestades, no, yo principados. Y se iban agarrando por las cosas que habían visto antes. Esa era la discusión de quién iba a ser el mayor, de quién iba a creerse más. Esa era la discusión que ellos tenían. Entonces Pablo, por la disputa que ellos tenían, nos deja en claro que los discípulos tenían una edad. Mira, dame la siguiente diapositiva que vimos, por favor. Está en 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como ¿qué? ¿Como a qué? Si estamos acá, súbemele un poquito más, mijo, porque porfes al micro. ¿Sino como a qué? Sino como a carnales. Pero carnales es sinónimo de niños. Es todo, Janet. Muy bien. ¿Alguien trae una estrellita con esa en la frente de Janet? Entonces niños o carnales es exactamente lo mismo, pero ahí nos da en griego, por ejemplo, porque necesitamos de alguna manera acudir al original y saber de qué se trata todo esto. Porque niños para nosotros es alguien que a lo mejor tiene una edad de 3, 4 años en lo natural. Ya un jovencito puede tener 10 años. Entonces aquí nos está diciendo que los discípulos se portaban como niños. ¿Cómo qué? ¿Cómo se llaman los niños en griego? Diga conmigo, nepios. Nepios es un niño recién nacido. Es un niño que acaba de nacer, que no tiene ni siquiera para hablar bien, ni una forma de comportarse. Pero Pablo nos estaba dejando aquí que aunque no es el mismo libro, sino es una carta, y lo que pasó con los discípulos sucedió años atrás, nos estaba dejando en claro la edad que los discípulos tenían. Y la edad que ellos eran unos nepios. Y Pablo sigue diciendo, os di a beber leche, que este es un alimento del recién nacido. O alguien de aquí cuando nació le dieron inmediatamente un bistec. Alguien dijo, salió en el hospital y le dice a la mamá, ahí le encargo que le dé tantito huevito con frijoles. ¿Verdad que nadie? Cuando nace el bebé, ¿qué dice la enfermera? Pégueselo, dele pecho. Eso es lo primero que le dice. No le dice, no le di un sándwich, dele un sándwich al bebé. Eso nunca va a pasar.
porque en realidad lo primero que se le dice es darle leche. Es porque la leche prepara el sistema digestivo del bebé. Entonces Pablo les decía, ustedes son carnales, también son niños y nunca pueden recibir aquel alimento tan sólido o la palabra tan profunda porque no la van a entender, porque siguen su vida teniendo celos, contiendas, disensiones, y ese problema que ustedes pasan hace que los oídos estén cerrados. Porque entre nosotros como grupo, si nosotros constantemente estamos viviendo en celos, Pablo lo dice en el 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas que son disputas y disensiones. Y hace una pregunta, ¿a poco no son carnales? ¿Esto qué nos da a referir? Que una persona que no quiere crecer difícilmente va a escuchar. Mira, yo a veces veo a Chuyito y le digo, Chuyito, ven, salúdame, y se me queda viendo y se arranca y anda corriendo. Y le veo la pila, trae 200, le dije, Padre Santo, ¿por qué lo cargaron en la noche? Trae 200 de pila. Pero le digo, Chuyito, ven, salúdame. Chuyito, ¿cómo te fue? Y a veces se me queda viendo y corre. Y no es que no escuche, sino que para él su sistema es otro. Quiere jugar, quiere correr. Entonces los discípulos así eran. Y hay personas que así somos. Mientras nosotros haya celos, contiendas, disputas, disensiones, nuestros oídos difícilmente van a ser abiertos. ¿Para qué queremos el oído abierto? Para escuchar la voz de Dios, naturalmente. Para escuchar la voz de Dios. Entonces los discípulos estaban pasando por una etapa, pero yo quiero que en esta enseñanza podamos recorrernos un tiempo atrás, pueden ser meses atrás, de lo que vimos al principio de Marcos 9:43, y veamos qué fue a lo que los discípulos los llevó a decir que ellos querían ser el mayor. Quiero que vaya conmigo a Marcos 9:14. Vamos a leer esto corrido hasta el 27 y después lo vamos a regresar para poderlo explicar versículo por versículo. Amén. ¿Sí estamos acá? Dile al que está a tu lado, no me distraigas. Amén. Marcos 9:14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Vamos a leer hasta el 27. El que sigue. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Un espíritu qué? El cual donde quiera que le tome le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, ¿desde qué? Desde niño. El que sí. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendiendo al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Muchos van a decir, no sé qué leí, pero lo leí. Y quiero que regresemos todos a Marcos 9:14, porque quiero que estos pasajes que leamos los podamos ir explicando, si nos alcanza el tiempo para hoy, y si no, vamos a dejar la continuación para la próxima semana, así es que no se lo pierda. Así como las novelas, ¿no?, que de pronto en los 90s te dejaban bien picado, la María la del barrio, le iban a quemar ya el jacal, y nosotros así, ay, papá Pancho. Y yo desde lo otro, hijo, eso ya hasta mañana. Así debe de picarnos la palabra. Que diga, pastor, que sigue, y diga, la próxima semana te lo voy a... Amén. Marcos 9:14 dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas disputaban con ellos. Al principio vemos, dice que cuando llegó, es decir, que entonces Jesús no estaba con ellos.
Jesús no estaba con sus discípulos. Jesús se había ido o se había apartado de los discípulos para irse a un monte a hacer un acto sobrenatural. Pero no se había ido solo, sino que tenía con ellos a 3 de sus discípulos. Mira, en el contexto de esto, vamos ahí mismo, pero al 2, versículo 2, 9:2. Fíjate lo que pasó. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró. Fíjate, Jesús se va a un monte solo, pero no se fue él solo, sino también, se llevó a sus discípulos, a Pedro, ¿a quién más? A Jacobo, que es Santiago, o Jacobo también, hay 2 Jacobo, pero Jacobo el mayor y el menor. Jacobo es Jacobo de Santiago, pero también se llevó a Juan. Estos 3 discípulos estaban con Jesús teniendo su círculo íntimo. Yo cuando leía esto y lo meditaba le decía, Señor, ¿por qué es que solamente tenías a 3 si tenías 12 discípulos? Esto se escucha, si yo lo leo a mi parecer, me escucho medio egoísta. Se escucha como que Jesús solamente tenía un círculo privado. Pero en realidad lo que Dios quería hacer es que uno de los que estaban ahí tenían que llevar la avanzada sí o sí, que a final de cuentas tiene un significado diferente lo que estamos leyendo o los nombres de cada persona. Entonces Jesús decide, agarra a los discípulos que son de su círculo íntimo, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y se va al monte con ellos y le dice, muchachos, tienen que irse conmigo al monte. Y los otros 9 se quedaron pajareando. Dijeron, ¿quién sabe? Pero fíjate también la forma, porque Jesús tenía que enseñarles que entre ellos no debería haber celos. Entre ellos no debería haber ¿qué? Como pasa en muchas iglesias. De pronto dicen, ay, este nomás se junta con aquel. Ay, el pastor nomás anda con aquel. Ah, la pastora nomás le habla a aquel. No, esto no tiene que existir dentro de las iglesias. Porque de pronto Dios permite que las cosas se vean para que nosotros dejemos de trabajar en los celos, sino que los vayamos quitando a un lado y digamos, yo he venido a servir a la humanidad. Entonces cuando Jesús toma a estos 3 discípulos, los otros 9 se quedan como que esperando o viendo qué es lo que se tenía que suceder. Se va al monte, todos sabemos que allá hay una transfiguración. La transfiguración se aparece Elías, se aparece Moisés, que ese es otro tema que para más después, pero en sí es la ley y los profetas los que se aparece con ellos. Después cuando estos están arriba, bajan nuevamente, pero me da a entender que el círculo que tenía Jesús era muy íntimo. O sea, no solamente era alguien de que voy a elegir estos 3, ahora estos 3, ahora estos 3. No, había algo especial dentro de ellos, que a pesar de que como quiera ellos eran discípulos, tenían que llevar una avanzada. Mira, Marcos 5:37. Fíjate lo que dice Marcos 5:37. No permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? ¿Ya se fueron? No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Qué pasa aquí? Es que van y le dicen a Jesús que hay una muchachita de 12 años que está muerta, que es la hija de Jairo. Entonces Jesús llega y nota que hay demasiadas personas que no creen. Y lo único que les dice, miren, sálganse. Y lo único que se llevó fueron a estos 3 discípulos o al círculo íntimo para orar por la hija de Jairo. Ahora, tenemos otro versículo más para que podamos entender todos que Jesús tenía ese círculo. Pero lo tenía por una razón, no solamente porque se le antojaba, o porque Pedro era más valiente, o porque era el guardaespaldas, o porque Juan y Jacobo eran los boanegras, o eran los hijos del trueno. No, de alguna forma estos iban a resaltar años después. Entonces iban en la avanzada como muchos de ustedes. Marcos 14:33, y nos vamos a dar cuenta de otro versículo más en el cual vemos que Jesús toma a estos muchachos, a estos 3 discípulos, pero también se cobija con ellos. Mira lo que dice, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús estuvo a punto de pasar ya, estaba en el Getsemaní en este momento. El Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Qué significa Getsemaní? ¿Y sabes qué es lo que muchos de nosotros pasamos? Pasamos en la vida, en el matrimonio, como hijos, como papás, pasamos una prensa de aceite. Por eso muchos estamos acá, porque fuimos llevados a una prensa de aceite que fue la que nos trajo a buscar de Dios.
Entonces Jesús, a punto ya de ser entregado, a punto de morir, esto agarra a su grupo íntimo, a los de la avanzada, y se cobija con ellos y empieza a llorar con ellos. Ahora te das cuenta que hay personas que van en la avanzada, incluso Jesús los tenía. Pedro representa revelación, pero también hace representación de la fe. Jacobo representa también la transformación, porque Jacobo es desde Jacob, que significa el suplantador. ¿Te acuerdas de Jacob y Esaú? Pero hay una representación de fe, transformación, y Juan representa el amor. O sea que Jesús, para donde quiera que iba, llevaba en él la fe, la transformación y el amor para las personas. Ese era el círculo íntimo que Jesús pasaba y tenía en ellos. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces se llevaba para acá y decía: vénganse, porque para yo resucitar a una jovencita, yo necesito fe, necesito también la transformación, pero también necesito el amor. Porque si fuera Jesús y viera a la jovencita que está tirada ahí o que está muerta, Jesús dijera: bueno, pues se murió, pues no es nada mía, pues no es de mi casa. Total, ¿qué vamos a hacer? Se murió, entiérrenla. Pero para que podamos nosotros tener o llegar a un pacto de consolación o poder consolar a otros, necesitamos la fe, necesitamos nosotros la transformación, pero necesitamos el amor para poder ver a las personas con eso. Entonces Jesús, a donde quiera que iba, iba con ellos. A donde quiera que iba, iba con ellos, para dejarnos una enseñanza a ti y a mí, que es lo que necesitamos todos. Todos necesitamos una transformación, todos necesitamos la fe, todos necesitamos tener amor por las demás personas. ¿Sí vamos entendiendo hasta acá? Entonces Jesús estaba, porque estamos descifrando todo lo que es Marcos 9, del 14 al 27, regrésate a Marcos 9, 14. Dice que cuando Jesús llegó, es decir, que había terminado la etapa o había terminado lo que él estaba haciendo en el monte. Y dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Es decir, que bajaron del monte y vio que había una gran multitud, demasiada gente. Esa gente estaba rodeando a los discípulos, y dentro de ese círculo que los rodeaban había un problema entre escribas y discípulos. ¿Quién tenía el pleito? Escribas y discípulos. Cuando Jesús llega, porque tú te has dado cuenta de que todos somos así, aquí no me vas a negar, que nomás hay un problema o gritan en la casa y sales: préstame la botella, voy a ir a la tienda para ver qué está pasando afuera. Y vas por la coca y vas despacito, porque quieres ver qué es lo que... Hace como unos 13 años atrás, vivíamos acá en Morelos, ya estábamos acostados, eran como eso de las 11 y media, y de repente se empieza a escuchar: que estoy, que voy, gritos. Y yo dije: me pararé, no me pararé. Empiezan a escucharse gritos. Y yo me paré, dije: bueno, pues vamos a ver qué sucede. Y dije: pues para que la gente no se entere, hay que dejar la luz apagada. Porque ya era de noche. Y me fui. Y me asomé por la ventana. Era el vecino de enfrente, que habían llegado como los ministeriales y habían hecho una gritadera. Y cuando volteo, mi esposa estaba pecho tierra también viendo. ¿A poco quieres que nomás ella me quema? Pecho tierra viendo. Que pues no sé, sabe que está, pues no sé. Ya viste a la señora. Sí, se me hace que son los malos. Sí, ¿verdad? Todo se empieza, porque cuando se empieza a escuchar alboroto, lo primero que se hace es juntarse la gente. Ay, no digan que ustedes no. Si todos tenemos un cierto porcentaje de chisme. Hacen una gritadera. Es más, vas en tu carro y ves allá enfrente que está volteado el carro y todo, y por acá puedes darle, no, le das despacito hasta quiere sacar la cabeza. Todos hemos escuchado el alboroto y hemos salido a ver qué pasa. Todos hemos a ver qué pasa, qué está sucediendo, una gritadera que se hace, y sales a ver qué está pasando. Esto es lo que pasó acá. Estaban los discípulos, 9 discípulos estaban abajo, y los escribas estaban disputando con ellos. Pero cuando se empiezan a hacer de grita de que tú y que yo y que fue y que vino, porque el problema fue por el conocimiento. Aquí el pleito no solamente fue por alguna razón, fue por el conocimiento y por otra razón.
pero más que nada era un pleito de conocimiento. Entonces cuando estos empiezan a gritar, los escribas, ¿sabes quién eran los escribas? Los escribas eran aquellos que transcribían la Biblia día a día, y ellos tenían un conocimiento impresionante porque día a día transcribían la palabra, día a día estaban transcribiendo la palabra. Entonces cuando estos se acercan y ven que están los discípulos, empiezan a discutir, y cuando escuchan que están discutiendo, todos los demás chismosos los rodean y empiezan, no es cierto. Empiezan a decir, uy, qué onda, mira los escribas y mira los discípulos. Y dice que había una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Este era un pleito de conocimiento. ¿Sabes cuál era el problema? El problema estaba en que los discípulos, que no estaban cerca de Jesús y no estaban lejos, querían hacer lo que el maestro hacía, pero estos no pudieron. Entonces los escribas también enseñaban como enseñaban los discípulos. En ese momento los discípulos estaban enseñando, pero los escribas también enseñaban. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre enseñar entre un discípulo y un escriba? La esencia y la autoridad. Mira Marcos 1:22, fíjate lo que dice Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Como quien tiene ¿qué? Autoridad. No como los escribas. Entonces quiere decir que los escribas sí enseñaban, pero la enseñanza de los escribas no tenían autoridad. Porque una persona, entre mayor conocimiento tengas de la palabra, mayor autoridad Dios va a empezar a depositar en tu vida. Entre mayor autoridad tengas, entre mayor conocimiento tengas, Dios va a empezar a depositar más y más autoridad en tu vida. Pero los escribas tenían conocimiento de la palabra, sí, pero no la amaban. Porque había que personas escribían la palabra. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer, muchachos. A amar la palabra, no solamente transcribir por transcribir, venir al discipulado por venir a la iglesia por venir. Tiene que convertirse en nuestra vida que tenemos que amar la palabra para que un día nosotros se vuelva un amor y ese amor genere en nosotros autoridad. Sentían la presencia, sentían la autoridad de Jesús cuando Él enseñaba. Él empezaba a decir, dice el libro de Isaías, la gente decía, Padre Santo, cada vez que Jesús abre y nos enseña, siento que se me pone la piel chinita. Porque habían escuchado enseñanzas de escribas y no pasaba nada y no sentía nada. Pero el día que Jesús llegó y empezó a compartirles, la piel de los discípulos se les empezaba a poner chinita y decían, Padre, se siente la autoridad de este que es tu hijo. ¿Es importante tener conocimiento de la palabra o no? Es demasiado importante, muchachos. Pero tenemos nosotros que amarla. No podemos nosotros que no sea nuestra prioridad. Yo te voy a decir algo hoy y que lo he sentido a lo largo de toda esta semana que pasó. Si la palabra no es prioridad en tu vida, porque primero pones otras cosas y decimos no tengo tiempo para la palabra, porque estoy haciendo esto, entonces tú mismo te estás dando cuenta que es tu prioridad. Tú mismo te estás dando cuenta que es tu prioridad. Ahí están los muchachos del discipulado 1. ¿Dónde están los del discipulado 1? Levante su mano. Ahí están meditando a como pueden. Y me mandan unos a veces un renglón y me dice, esto es lo que entendí. Entendí que vamos bien. Pero ahí van. Si nosotros, muchachos, en nuestra vida no se genera una prioridad de la palabra, todo lo demás va a ser nuestra prioridad, menos la palabra. Ay, pastor, pero a mí me encanta la palabra. ¿Te encanta la palabra? Sí. El problema es que nos podemos parar acá enfrente a decirles, tienen que leer la palabra, tienen que meditar la palabra es verdadera, la palabra es hermosa. ¿Y cómo estamos nosotros? Porque los escribas era lo que hacían, les enseñaban, pero ¿cómo estaban ellos? Porque no se trata de enseñar, se trata de cuánto amas tú la palabra de Dios. Porque si nuestra vida no es prioridad, todo lo demás será prioridad y la palabra llegará a pasar a segundo término. ¿Y sabes cuándo va a generar en tu vida una autoridad? Nunca. Por eso oramos por unos y por otros. Voy a orar por mi familia, pastor, y es que veo a mi esposo que va a ver cómo se va a convertir. Pero ¿cuándo se va a convertir? ¿O cuándo vas a orar por él? ¿O cuándo va a empezar a que los espíritus se sujeten si en tu vida no hay una autoridad?
Dice la palabra que los discípulos estaban discutiendo con los escribas por cuestiones de conocimiento, pero les faltaba autoridad a ambos. ¿Qué les faltaba? Les faltaba autoridad a ambos. Porque aunque te digo que estemos leyendo, estemos transcribiendo, si nosotros no llegamos al límite de amar la palabra, no vamos a generar una autoridad. Jeremías 6:10. Bendito es el nombre del Señor. Fíjate lo que dice Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿Sabes quién está hablando aquí? La misma palabra. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. ¿Qué más? No la aman. Entonces quiere decir que la palabra se puede amar. ¿La palabra qué? La palabra se puede amar. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto de amarla. Nosotros tenemos que llegar a ese punto de decir, tiene que ser mi prioridad la palabra. No podemos estar diciéndole a todo mundo que se meta en la palabra cuando nosotros no es una prioridad. No podemos decir quiero llegar a alcanzar a este y a este sin autoridad cuando en nuestra vida ni siquiera existe un amor hacia la misma palabra. ¿Y sabes que tenemos tiempo? A mí me cae mal, muchachos, cuando dicen no tengo tiempo. Yo quisiera tener 24 horas una cámara pegada a esa persona para ver qué hace esas 24 horas. Quisiera tener una cámara así pegadita para ver qué hace. Para ver si los tiempos que en realidad dice que no tiene tiempo es cierto. Porque todos tenemos, esa es una excusa, muchachos, muy infantil. Todos tenemos tiempo. ¿Sabes cuál es el problema? No la aman. ¿Cuándo queremos que las cosas sucedan? ¿Cuándo queremos que la autoridad llegue a nuestra vida? Si en nuestra propia vida no hay un amor por la misma palabra. No, pero yo quiero que la ames tú. Ámela, ame la palabra. Pero imagínate que te digan, ¿tú la amas? Es cabana. Es mi amor. A ver, dígame esto, dígame aquello. Si está cumpliendo con esto. Ay, caramba. Porque hay cosas que tenemos que pasar más allá, muchachos. Si la iglesia y las personas y todos nosotros queremos tener o alcanzar una autoridad, lo que tenemos que hacer es amar la palabra. ¿Cómo se defendió Jesús? Con la misma palabra. ¿Sabes que podemos nosotros leer en Facebook todos los chismes que están y poner algo ahí que te dan y leer todo, leer los comentarios, leer aquello, leer una revista, leer algo que te motive, leer las modas, leer tantas cosas? Pero la palabra, nada más quieres leer algo y empieza la boca. ¿Y qué dices? No dormí bien. No dormí bien. Muchachos, sí o sí la palabra en esta iglesia tiene que fluir en nuestra vida, la tenemos que amar. Tenemos que empezar a tenerla. Es que no la entiendo, pastor, usted léela. Es que hay cosas que no le entiendo, sígala leyendo. Porque cuando hay hambre en nuestra vida, la Biblia dice que el que toca se le va a abrir y el que pide también se le va a dar. Pero cuando una persona tiene hambre de buscar la revelación del Padre en la palabra, viene. Pero ¿cómo es eso que nosotros no queremos? Jeremías dijo, les es cosa vergonzosa. No, de ninguna manera. Yo puedo traer la Biblia en el tablero de la camioneta. No se trata de eso. Yo puedo ir a la tienda y la Biblia traerla bajo el brazo. Es que no se trata de eso. Se trata de que cuando tú no la lees, cuando tú no la amas, entonces para ti te está causando una vergüenza. Y eso es lo que tenemos que hacer, muchachos. Agarrar la Biblia y decir, Señor, hoy quiero que salgamos de aquí todos con el hambre de buscar más la palabra. Que nos despertemos en la mañana y podamos leer. Mira, no podemos vivir en una generación más concha, vamos a llamarlo así, porque la Biblia la tenemos hasta en el celular. ¿Sí o no? Todos. ¿Alguien de aquí no tiene celular para regalarle uno? Qué bueno que todos. Hijo, se les acabó la oportunidad. Eran esos 2-3 segundos de... Todos tenemos la oportunidad de bajar la Biblia en un celular. Pero bajamos el Candy Crush. Pero bajamos el puzzle, no sé cómo se llaman esos jueguitos.
Bajamos otros, bajamos el monillo que va corriendo y agarrando monedas para perder el tiempo. Bajamos TikTok, conocemos todo, conocemos una que es chiquitilla, ¿sabe cómo se llama? La Lupita, o sabe esa que es del niño y que no sé qué. Lupita TikTok, o sea, Lupita sabe qué. Conocemos a la mayoría de los que están siendo youtubers. Pero decimos, Noé mató a Goliat. ¿Cómo que Noé mató a Goliat? Pero te sabes cómo bailan, cómo calzan, dónde están, cuántas plataformas tienen, cuántos seguidores tienen, cuánto ganan. Y acá ni siquiera conocemos quién mató a Goliat. Un día platiqué con una jovencita. Dijo, pastor, es que a veces yo comparto en la iglesia. Qué bueno, me da mucho gusto. Dije, ven para enseñarte algo de David y Goliat. Me dijo, ¿quién son ellos? Le dije, ¿en qué secta compartes? No sé. Dijo, no sé, pastor, ¿quién es David? ¿Cómo que no sabes? Le dije, si nos lo enseñaron desde las escuelitas. No sé quién es David y Goliat. Bueno, le dije, el día que sepas te doy la enseñanza. Y la vi como 2 meses después. Le dije, ¿ya sabes quién es David y Goliat? Dijo, no, en eso estoy. Les digo, pero podemos nosotros hablar de la palabra. Podemos estar compartiéndole a uno a otro. Pero ¿qué tanto nosotros amamos la palabra? Todas las esposas que mandan a sus maridos a los de varones, no crean que van solamente a pasar el rato. Eso es después. Primero se les da una porción de la palabra y se les pone a escribir la enseñanza, pero eso es lo primero que se les da. No llegar a una reunión de varones y luego ¿cómo te nombre? No, primero es la palabra y después platique y chismee de su esposa lo que quiera, pero primero es la palabra. Quéjese si quiere, primero es la palabra. Porque queremos que todos los que están aquí lleguemos a amarla. ¿Lleguemos a qué? Lleguemos a amarla. Ahora, ¿es importante el conocimiento? Fíjate lo que dice Oseas 4:6. Este pasaje es conocidísimo. Todos lo conocemos este pasaje. Dice, mi pueblo fue destruido. Y si fuera en este tiempo, tal vez dijera, la iglesia fue destruida porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Es importante el conocimiento o no? Y luego, eso es lo que necesitamos hacer, empezar a conocer del Dios que adoramos, porque hay personas que han adorado a un Dios que nunca lo han conocido. ¿Que nunca qué? Lo han conocido. Yo he visto personas que se han dejado crecer el pelo y les digo, ay, qué bonito pelo, mira, ya otra vez bien largo. Es una manda. ¿A dónde te manda? No, es que le prometí a no sé quién que me iba a dejar crecer el pelo y luego lo iba a llevar a sabe dónde y así lo iba. Bueno. Entonces, cuando un pueblo carece de conocimiento, a cualquier santo le rezan. Cuando una persona, es más, hasta en lo terrenal, cuando una persona carece de conocimiento, cualquiera va a ser mayor que él teniendo un mayor conocimiento. Hace poquito leí que una empresa china, no sé qué, estaba ocupando personas que fueran trilingües, que hablaran lógicamente su lengua natal, español, inglés y mandarín o chino, y que el sueldo era de 100,000 pesos. Pero los que no sabían también contrataban operarios y su sueldo era 100,000 pesos mensuales. Y los que no sabían o pues podían también contratar operarios, el sueldo era de 16,000 pesos al mes. Entonces decía, mira, ¿quién diera por hablar chino? ¿Quién diera por hablar inglés? Pero sabes que cuando una persona tiene mayor conocimiento, tiene una mayor posición, aún incluso hasta en lo espiritual. Andamos reprendiendo a quien no debemos de reprender. Pensamos que es el diablo cuando el diablo a veces no es. Nos andamos creyendo de todo mundo. La Biblia dice en Proverbios que el simple todo lo cree. ¿Qué no dibujan a veces una silueta y dicen, ay, el santo niño de antorcha? Sale, ay, este y aquello. Vemos figuras, ¿sabes por qué? Yo no estoy en contra de ninguna religión, pero cuando carecemos de conocimiento, cualquier persona nos puede guiar. Cuando carecemos de conocimiento, todas las personas nos pueden llevar a decir que esa no es la verdad y que esta es la verdad. ¿Es importante el conocimiento? No. Imagínate este verso, pero leerlo en antítesis. Dame la diapositiva y lo leamos. Vamos a leerlo todos juntos en antítesis. ¿Pero qué significa antítesis? Fíjate lo que dice. No, la otra.
¿Qué es una antítesis? Es poner dos ideas opuestas para resaltar la diferencia. ¿Te acuerdas que leímos: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? Por cuanto desechaste, yo te desecharé, y así. En el antítesis, Oseas 4:6, quedaría de la siguiente forma: mi pueblo fue ¿qué? ¿Fue qué? ¿Por qué? Por el conocimiento. Oseas la realidad, lo que está en la palabra, es lo que dice Oseas 4:6. Pero esta es una antítesis que yo puse, porque también de pronto en la Biblia podemos leer cosas, las que son de maldición lo podemos leer con antítesis, es decir, poner dos cosas opuestas. Si dice acá serás maldito, si tú lo lees con antítesis va a decir serás bendito. Si tú dices acá serás desterrado, en antítesis dirá serás atraído. Y Oseas dice en antítesis: mi pueblo fue edificado por el conocimiento. Por cuanto ¿qué? Aceptaste el conocimiento, yo te recibiré el sacerdocio. Y porque guardaste la ley de tu Dios, también me acordaré de tus generaciones. ¿Es importante el conocimiento o no? Entonces debemos aplicarnos todos, muchachos, a traer la palabra, a llevar la palabra, más que traerla en el tablero o bajo del brazo, en el corazón. Tenemos que salir de aquí amando la palabra. ¿Quién ama la palabra, muchachos? Muy poquitos. ¿Quién ama la palabra? Levante su mano. Pues hay que amarla más entonces. Hay que escribir, hay que apuntar, hay que hacer. Hay que empezar a retroalimentarnos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Pero no solamente es leerla, sino entenderla, muchachos. Entonces el conocimiento es importantísimo. Y lo que estaban pasando los discípulos con los escribas era un problema de conocimiento, porque aunque los discípulos estaban con Jesús, no tenían la autoridad suficiente para haber liberado a un joven, para haber liberado a una persona. Y los escribas, vamos a Marcos 9:15. Vamos a Marcos 9:15. Dice: y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Vamos a leer otra vez del 14 y brincamos al 15. 14. Cuando llegó de donde estaban los discípulos, es decir que Jesús estaba en el monte de la transfiguración, donde estaban 9 discípulos, porque él se llevó a 3. Dice: vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Estaban teniendo un conflicto entre discípulos y escribas. El que sigue, ya entendimos este. Y enseguida toda la gente viéndole. ¿Sabes qué significa que enseguida toda la gente viéndole? Es que Jesús ya había generado una fama. No había Facebook, no había cámaras, no había TikTok, no había Instagram, no había ninguna red social. ¿Sabes cuál era para ganar fama en aquellos tiempos? De voz a voz, de voz a voz. Esa es la mejor mercadotecnia que las personas pueden tener, de voz a voz. Cuando dicen, verdaderamente cuando habla, se siente la esencia de la presencia de Dios, habla con autoridad. Y esta persona que comparte también su vida día a día la vive, no solamente es que adentro lo hace y afuera no. Jesús había generado una fama que cuando la gente viéndolo, ¿qué hizo? Se asombró, se impresionó. Y después, ¿qué pasó? Corrieron a él. ¿Y al final qué pasó? No dice le saludaron. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo abrazaron. Porque saludar significa abrazar. ¿Ya se les olvidó? Sí, es cierto. ¿Qué significa saludar? Diga conmigo: abrazar. Corrieron y lo abrazaron, porque Jesús se dejaba abrazar. ¿Por qué cree que en esta iglesia todos los días estamos abrazando? Y al principio veía personas media renuentes así, y se quedaban viendo. Voy a abrazar a alguien. ¿Cómo está, hermanito? No se salía. No, ahora ya van hasta acá. ¡Qué huele, raza! Van y abrazan a uno. Es que de eso se trata. Un abrazo rompe, un abrazo da vida, muchachos. Y la gente cuando vio a Jesús inmediatamente corrió a abrazarlo, porque Jesús ya tenía una fama. El que sigue. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿A quién le preguntó? A los mismos discípulos. Porque con pocas palabras les dijo: bueno, ¿qué traen si eso no les he enseñado yo? ¿Por qué están peleando con los escribas? ¿Por qué están discutiendo con aquellos?
Jesús no les había enseñado eso. Jesús les había enseñado a guardar silencio. Jesús les había enseñado a dar la otra mejilla. Jesús les había enseñado muchas cosas, aún para tener amor por el prójimo. Jesús les dice: ¿por qué están discutiendo con ellos? El que sigue, 17. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Mira, ¿sabes por qué también estaban discutiendo el que sigue? Y ahorita nos regresamos al 17. El otro, el que sigue, ahí está. Respondiendo uno de la multitud. No, dale al 19. ¿20? No, el 18, a ver si es el 18. 18, por favor. Ahí está, es ese. Al final dice: y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Qué pasó? No pudieron. ¿Qué les faltaba a los discípulos? ¿Qué les faltaba? Pero ¿sabes qué pasó? ¿Por cuál fue el pleito? Porque los escribas les empezaron a hacer bullying espiritual. Pues no andan con el maestro. Pues no, que ustedes son los meros meros. No, que ustedes son los que van ahí creciendo juntamente con el maestro. ¿Por qué no pueden? Pues no, que ustedes que son los que van adelante. Y los escribas empezaron a pelear. Y pues estos son de pocas pulgas también. Empezaron a hacérsela de problemas entre ellos. Regrésate al 17. Empezaron a hacer problema entre ellos. Y esto generó una disputa entre escribas y discípulos por el conocimiento. Porque los escribas les decían: ¿qué? No pueden. Necesitan a su maestro. Y Jesús naturalmente estaba viendo una forma de cómo poder llevar a enfrentar ese tipo de situación. Porque un día Jesús no iba a estar y un día ellos les correspondía libertar a las personas cautivas. Fíjate lo que dice el 17, pero pónmelo con la diapositiva. Versículo 17. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Aquí la primera impresión que me deja ver es que dice: Maestro, respondiendo ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Respondiendo cuántos? Diga conmigo: uno. Aquí no habla de una cantidad, porque no era una multitud. Entonces, ¿por qué uno? Porque siempre el reino se va a mover cuando uno quiera hacerse uno con Jesús. ¿Quién es el uno? Aquel que se quiere hacer uno con Jesús. Ahora, te traje a mi hijo. Hijo ya era una persona mayor. Aquí no era un niño, era una persona ya adulta. Por eso en griego el hijo es huíos o gios, que es un adulto mayor. Y el uno le dice: te traje a mi hijo porque tiene un espíritu. El problema es que los discípulos no tienen la autoridad para sacarlo. No tienen esa autoridad, no han completado esa autoridad, no han completado ese conocimiento para poder sacar a este que está adentro de mi hijo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta parte? Es que había una persona dentro de toda la multitud que quería hacerse uno con Jesús. Mira, para entender un poquito de esto, vámonos a Lucas 23, 33. Fíjate lo que dice Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno, ¿qué? ¿Sabes qué es el lado derecho según la palabra? El lado espiritual, el lado de la sabiduría. Estaba Jesús siendo a punto de morir, crucificado con dos personas, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Pero ¿sabes quién fue el que dijo: me quiero hacer uno contigo? El de la derecha. Y le dijo: Señor, yo quiero hacerme uno contigo. Uno estaba a la derecha y otro estaba a la izquierda. Bríncate ahí mismo, pero al 42. Fíjate lo que dice el 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le dijo eso? El uno de la derecha. El 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás unido conmigo en el paraíso. La persona quería hacerse uno con Jesús. Representa, cuando dice uno o unos, son aquellos que quieren ser uno con el Padre, o aquellos que están buscando conocer al Padre. No sé si vamos entendiendo, muchachos. Se acercan, baja Jesús, ve un disturbio, empieza a decir que están discutiendo, pero se acerca uno, se acerca el que quería hacerse uno con Jesús, conocerlo y decirle: Señor Jesús,
yo traje a mi hijo, mi fruto, porque esa persona también estaba ya teniendo, o ya crecido porque tenía un fruto, tenía un hijo, para que lo ayudaran o lo libertaran. El problema es que tus discípulos no tienen la autoridad. Y los escribas que están acá, ellos dicen que tienen mayor autoridad que ellos, por eso hay un problema. Pero Jesús sabía que la enseñanza que él daba forjaba y tenía autoridad. Miramos otro ejemplo, Juan 17:20. Fíjate lo que dice Juan 17:20. Vamos a leer hasta el 22. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean ¿qué? Para que todos sean ¿qué? Todos sean uno. Es decir, que todos nos unamos en un mismo propósito, en un mismo sentir. Todos nos unamos en Cristo. Digan conmigo, uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean, que otra vez dice, uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. Uno. Por eso en la palabra hay una persona que aunque ya tiene un conocimiento más o menos crecido, le faltaba aún ponerlo en un lugar correcto. Y se acercó y le dijo uno a Jesús, yo quiero que me ayudes. Por eso es amar la palabra, muchachos. Para que cuando surja pedir ayuda, nosotros nos convirtamos o nos peguemos a ser uno con el Padre. Regrésate a Marcos 9:18. Bueno, regrésate al 17 ahí mismo, no en la diapositiva, sino ahí mismo. Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro. ¿Te fijas que inmediatamente reconoció a la persona y le dio su lugar como un maestro? Te traje a ti a mi hijo, mi fruto. Mi hijo tiene un espíritu mudo. Parabólicamente esto representa, no puede enseñar. Una persona que no puede enseñar. Que yo estoy formando un discípulo, pero mis discípulos no pueden enseñar qué está pasando. Es porque hay un espíritu mudo dentro de ellos. ¿Usted ha fijado que de pronto dices, yo quisiera decir esto, pero me da vergüenza? O cuando de pronto el miércoles dice, hay agradecimientos, ¿quién quiere pasar? Y la mayoría tiene la intención de pasar, pero muchos dicen, qué pena, no me vaya a equivocar, no se vayan a reír. ¿Sabes qué pasa? Que probablemente hay un espíritu mudo. Porque un espíritu mudo no solamente es aquel que en lo natural no habla, es aquel que en lo espiritual no puede enseñar. No sé si vamos entendiendo hasta acá. Aquel uno que se quería hacer con Jesús llevó a su hijo y le dijo, Señor, yo quiero que me lo libertes porque mi discípulo yo quiero que crezca. 18. El cual donde quiera que le tome le sacuda y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Sabes qué es esto? El papá había detectado unos síntomas que el muchacho lo hacía. La persona adulta hacía. Ponme la siguiente diapositiva. Fíjate esta parte de acá porque es muy interesante. Operaciones espirituales detectadas por el Padre. Número 1 dice que donde quiera que le toma, esto es que detectó que el espíritu es cíclico. Quiero hacer una pausa aquí para explicarte acerca de los espíritus cíclicos. Un espíritu cíclico es aquel que de tanto en tanto despierta en la vida de la persona. ¿Cómo es esto? Que una persona de pronto se siente libre y que dice, yo ya fui libre, no me dan ganas de tomar, pero de pronto me vuelven tanto las ganas de volver a tomar. Y luego después dice, no, ya se me quitaron, o sea, ya fui libre. Y de pronto a los 3 meses le vuelven las ganas de volver a tomar. O la persona que dice, no, yo ya fui libre, yo ya no fumo, pero después de 4 meses dice, no sé, siento la intención, me llega el querer fumar. Y de pronto, cuando tú ya resistes a eso, dices tú, no, ya fui libre porque ya no me dan ganas de tomar. Y se despierta otra vez a los 5 meses, a los 6 meses, dices, otra vez siento la intención de volver a fumar. Esos son espíritus cíclicos. Cuando de pronto la persona o las cosas que suceden en la casa, los problemas en el matrimonio, de pronto dices tú, esto se está repitiendo otra vez, como si ya estábamos bien.
¿Por qué se está volviendo a repetir esto? ¿Por qué se está volviendo a repetir esta escasez? ¿Por qué si se supone que ya llevábamos nosotros una estabilidad más o menos, volvimos a caer otra vez en escasez? Y otra vez, y te has dado cuenta que al principio de los años, y te has dado cuenta que cada vez de esto, espíritus cíclicos operan dentro de la persona. Y ese espíritu operaba en la vida del muchacho, en la vida de aquella persona adulta. También dice que el padre detectó que le sacude. O sea que en la otra o en el otro evangelio habla del espíritu de mudo, pero también es epilepsia. Le sacude. Número 3 dice que echa espumarajos. Número 4 dice que cruje los dientes. Número 5 dice que se va secando. Es decir, que la persona tenía un deterioro físico. Si has visto personas que de pronto dicen, qué delgado estás, no estás enfermo, no, ya fui a checarme con todo mundo y así estoy, no sé qué pase. No, algo está pasando. Porque aunque haya una genética, nadie es peso esqueleto. Aunque haya una genética de ser personas delgadas, nadie es un peso esqueleto. Pero hay personas que dicen, oye, ya tienes, así, algo está pasando. Y el papá había detectado una serie de problemas dentro del hijo. Pero, ¿qué significa el número 7? ¿Alguien recuerda? ¿Qué significa? Activación. Es decir, que el espíritu estaba activando en la vida de la persona una activación que operaba el espíritu y que lo hacía deteriorar físicamente. Pero aquí veo 2. Mira, fíjate lo que dice Lucas 11:24. Fíjate lo que dice Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿por dónde andan los espíritus? ¿Por dónde andan los espíritus? ¿Y qué necesitamos para quitar esa sequedad? ¿Y qué es el agua? Ahí está, por eso tenemos que amarla. Porque cuando tú amas la palabra, generas en ti autoridad, generas en ti que la vida no esté seca. Ay, pastor, pero si viera qué pesadez es leer la Biblia. Pero ¿qué tal cuando ves a la doctora Polo? ¿Qué tal cuando ves a Rocío? ¿Qué tal cuando ves la televisión, ahí tu programa, o ves una serie de Netflix? Ni quien te quite. Mariposa de barrio. Pero cuando nosotros estamos acá tratando de tener agua en el espíritu, se nos vuelve una pesadez. Anda el espíritu ¿por dónde? Por lugares secos, buscando ¿qué? ¿Qué dijimos que era el reposo? Activación. Anda el espíritu buscando dónde activarse, anda buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Por qué dice mi casa o por qué se adjudica mi casa? Porque hay un derecho legal del de espíritu inmundo en la vida de la persona. Por eso cuando una persona tiene que ser libre completamente, sin dejar un derecho legal al espíritu, porque sale pero regresa. El que sigue, 25. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. ¿Quién crees que la barre? Pues Jesucristo, la palabra. Pero cuando lo deja de hacer, lo primero que hace es que dice, mira, barrieron. El que sigue, el 26. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y cuando dice 7 espíritus peores, no se habla de una cantidad. No dice, muchachos, vénganse, somos 8 en total. Y luego a los 15 días, ya me corrieron, pero ahí quédense ustedes 7, voy por otros 7. Y anda trayendo de 7 en 7. Imagínate cuántos espíritus tuviéramos nosotros. Si habla de 7 es porque habla de una operación del enemigo en la vida de la persona. ¿Cómo operaban en la vida de este joven? Dice que le sacudía, que echaba espumarajos, que crujía los dientes. ¿Qué más? Lo iba secando. Era una operación. Pero faltan 2. Más adelante Jesús lo descubre para que la operación del enemigo se acabe por completo. ¿Sí vamos entendiendo? Para que la operación del enemigo se acabe por completo. Marcos 9:18. Seguimos avanzando en esto. El cual donde quiera que le tome le sacude, le echa espumarajos, le cruje los dientes, va secando. Y dice, y le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. O sea, los discípulos estaban fuera, 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 os conjuro. Yo sí he visto personas así. Y así crecimos nosotros.
Nos gritaban tanto que nos llevaban el oído de saliva. Fuera, y decían 1, 2, 3 por ti, por todos los que traes adentro, para que se salgan. Sálganse todos. Pero es una operación que a través de la autoridad los enemigos van a tener que salir. Que Jesús, cuando visitó a Gadara, no puso el pie y el endemoniado gadareno ya iba corriendo. Jesús, no me atormentes antes de tiempo. Dijo Jesús, cálmate, estoy bajándome, espérame. Inmediatamente la autoridad. Una persona con autoridad, simplemente con el hecho de verlo y decir, tiene autoridad. Se le ha ejercido una autoridad a la persona. Y eso es lo que Dios quiere, que todos, muchachos, podamos tener una autoridad. ¿Qué está pasando en la casa? No que digas, ay, se movió los trastes, ay, se escucharon los trastes. Párate, viejo, párate. No, párate tú. Mangos, mañana vemos. Ay, se apagó la luz. Ay, qué miedo. No. Algo está aquí. ¿Sabes para qué es la autoridad? Para que todo lo que se quiera manifestar le digas, hey, papacito, lárgate. Lárgate. Pero el Espíritu nos está corriendo a nosotros. Está haciendo el foco así, mira. Y de allá al matrimonio haciéndose garras. ¡Párate tú, no! ¡Párate tú, no! Se mueve un traste y a correr. Tenemos que enfrentarnos, muchachos. Y a veces dices, ay, era un cucaracho. Porque el miedo nos hace esconder, no nos hace enfrentar. El miedo nos hace huir. Imagínate que de pronto venga aquí alguien y empieza, o que no haya nadie, nomás estés tú y otros 4 y empieza un espíritu. ¡Ah! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo agarras y dices, vamos a manifestarnos los dos. ¡Ah! O te paras de frente con una autoridad y le dices, te largas en el nombre de Jesús, lo sueltas. ¿Con qué autoridad? Esa es la autoridad que debemos ejercer. Porque los que se deben de ir son ellos, no nosotros. La gente se cambia a veces de las casas porque ahí rechinaban las puertas, porque había un espíritu chocarrero, porque había el espíritu de no sé quién. Entonces están corriendo a nosotros. Y es que vimos a este, y es que vimos a aquel, y es que yo soñé que era esto, y que una bruja, y que un perro, y que un gato, y que el avión, y que no sé qué tantas cosas, y me da miedo. Las cosas son para que nosotros podamos echar fuera. Mire, yo estaba orando un día en la mañana aquí, se me pusieron los pelos de punta, muchachos. Hasta dice así como, juez. Estaba orando postrado, Señor, en el nombre de Jesús, y estaba orando aquí porque acostumbro a veces orar en las mañanas de los domingos, para que nadie me vea. Luego ya oran ustedes. Estaba orando y de repente escucho un perro frente a mí así caminando. Padre Santo, se me erizó la piel. Porque en el piso es como las uñas o las pezuñas de los perros se oyen en vitropiso. Escuché el perro, dije, Padre Santo, dije, dame valor, dame valor, dame valor. Se vaya él y no yo, se vaya él y no yo, aquí en la iglesia sigue el culto, Señor. ¿O va a predicar él? Dímelo tú. Me armé de valor y escuchaba y decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? De pronto dejé de escucharlo. Yo sé que naturalmente entra un miedo, pero tenemos que enfrentarnos, muchachos. ¿Y sabes cuándo se enfrenta uno? Hasta que tenga uno una autoridad. Hasta que tenga uno la posibilidad de decirle a muchas cosas, vete en el nombre de Jesús. Pero de pronto los que nos estamos yendo somos nosotros. Llevaron al hijo y los discípulos vieron, le dijeron en el nombre de Jesús, a lo mejor imitaron como lo hacía su maestro y hasta cierto punto está bien, porque estaban enseñados por un maestro, pero le pusieron la mano tal vez, lo echaron fuera, le hablaron y el espíritu mudo, mira, agarrándose el palillo de dientes, quitándose la espuma de lo que le provocaba al muchacho, haciendo que crujieran los dientes como en la Guerra Mundial Z. Hacía tantas cosas. ¿Sabes qué pasó? Que no pudieron. Pero cuando baja el maestro, el 19, fíjate lo que sigue, respondió y le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Qué dijo Jesús? Tráigamelo a mí.
Lo primero que inicia Jesús les dice: oh generación incrédula. ¿Dónde crees que estaba el problema de aquella persona? ¿Dónde? En los genes. ¿Dónde estaba el problema? Y cuando hay un problema en los genes, ¿de qué se trata? Genética. Maldiciones generacionales. Jesús les quería enseñar a los discípulos que el problema de esa persona era una maldición generacional, era una iniquidad que él portaba, y que tal vez estos estaban administrando las cosas mal, sino que Jesús les estaba diciendo: oh generación incrédula. Imagínate que nuestras generaciones, no sé, digamos hace 6, 7 generaciones, hubieran tenido el conocimiento. ¿Cómo estuviéramos nosotros hoy? Muy diferente, limpios. No hubiéramos pasado por situaciones que vivimos un día, porque la mayoría de pecados y la mayoría de cosas que pasamos son por las iniquidades. Porque se repiten los patrones. Hombre, si viera abuelito bien ojo alegre, era un Juan Querendón y bien tipo. Se ponía las botonas y se las iba a bolear al centro, ahí donde vendían cabritos, y salía con su chalequillo de barba, se veía bien tipo. Y le decían la 18 porque agarraba la que sea. Abuelito, abuelito, ¿verdad? Sombrerón, unas patillas que llegaban hasta acá. Es más que digo patillas, piecillos. Es más que digo piecillos, piernotas, hasta acá les llegaban. Tipo. Pero el hijo le salió igual. Va y se volea sus botitas, se pone y a salir. Pero el nieto le salió igual. Las generaciones se van repitiendo. ¿Hasta cuándo entonces el motivo de poder cortar con eso? Hasta que alguien o uno se quiere hacer uno con Cristo para poder romper con todo lo que en la generación pasada llegó. Tenemos que romper con todo eso, muchachos. Antes era que a lo mejor motivo de orgullo. Ay, no, mi abuelito tenía 5. ¡Órale! ¡Qué hombre! Eso no es un motivo de orgullo. Ahora tiene su esposa, la ve, la cuida, sus hijos. Muy bien. Que esos patrones, no me veas, mi amorcito. Esos patrones sí se tienen que repetir. Esos patrones los otros no. ¿Qué pasó? Que el joven no podía. Sí, porque el problema estaba en la genética. Y el papá dijo: oye, pues yo conozco, pero yo nomás veo una operación de 5 cosas en mi hijo. Y Jesús dijo: no se puede, porque tenemos que detectar que hay una operación de 7 cosas dentro de este muchacho para que sea libre. Oh generación incrédula, ¿hasta cuánto he de estar con vosotros? ¿Sabes cuál es la respuesta de hasta cuándo he de estar con vosotros? Hasta que la persona empiece a escuchar la voz de Dios. Tú no puedes llegar con un bebé y decirle: bueno, mijito, ya nació, pues a trabajar, échele ganitas, porque en esta casa se gana el pan, ándele. Es imposible que un bebé de 6 meses, tenemos que estar con él hasta que crezca, se desarrolle y se haga y se valga por sí mismo. Jesús les dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Hasta que se empiece a abrir la voz de Dios. Juan 16, 25. Fíjate, Juan 16 es el último capítulo en que Jesús le da enseñanzas a sus discípulos, porque a partir de ahí sube a la cruz. Y Jesús les dice: estas cosas os he hablado en alegorías, parábolas, metáforas. La hora viene cuando yo no os hablaré por alegorías, sino que ¿qué? Claramente anunciaré acerca del Padre. Cuando te levantes y digas: Señor, ¿qué se mueve dentro de la casa? ¿Qué es lo que está operando en la casa? Y Dios te va a decir: esto, sácalo. Pero no podemos, porque si somos un niño, Jesús dice: ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo van a madurar? Y ese proceso lo llevaron los discípulos hasta que ellos maduraron para poder escuchar la voz de Dios y un día se valieran por sí solos. Mira, bríncate el 29. 4 versículos más adelante, fíjate lo que pasó. Le dijeron los discípulos: he aquí, ahora. ¿Cuándo? Ahora
tiempo presente, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría nos dices. ¿Qué estaba pasando con esto? Que los discípulos ya tenían el oído abierto y podían escuchar la voz de Dios. Que no estaba Pedro con Simón el curtidor a la hora a las 12 o digamos a la hora sexta, y recibió un éxtasis y que dijo mata y come, y le dijo: hey, vienen unos que yo los envié desde Jope para Cornelio, vete con ellos, no dudes. Tenían el oído abierto, eran direccionados, vete para allá. No le dijeron a Felipe: hey, desciende por el lugar de Jerusalén, del camino que lleva de Jerusalén no recuerdo hasta a dónde descendió, cuando encontró ¿cómo se llama? Al eunuco. No tenía la voz de Dios. No le dijo el Espíritu Santo: acércate a él. Dice que se acercó y escuchó que leía el libro de Isaías, pero no entendía. Instrucciones que recibe la persona. Y esas instrucciones y el conocimiento te va a llevar a tener autoridad, y la misma autoridad se va a hacer para que ates y desates. ¿Qué dijeron los discípulos? Ahora hablas clara y ninguna alegoría dices. Regrésate a Marcos 9, ¿en cuál vamos? ¿En el 19 o 18? 19. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Hasta que oigamos la voz de Dios. Hasta que oigamos la voz de Dios. Y ese oír la voz de Dios habla de que también hasta que maduremos. ¿Qué más dijo? ¿Hasta cuándo he de soportar? Esto significa que yo no voy a dejarlos solos peleando contra el enemigo hasta que ustedes no maduren. Porque es necesario tener una madurez, muchachos, para poderle decir a medio mundo espiritual: te largas en el nombre de Jesús. Miren, muchas veces yo me he liberado solito, me detecto algo, digo: ay, Padre Santo, y me pongo la mano aquí, me la pongo acá y digo: te me largas en el nombre de... Y cuando menos acuerdo ya aventé todo lo que... Porque a veces ni es ni comida, es pura babita. Pero también tienes el derecho de liberarte o autoliberarte a ti mismo. Cuando tú te detectes un problema, que digas: tengo un problema con esto, no puedo hacer aquello, mira, ahora por ti mismo. Y empieza a decir: en el nombre de Jesús me sueltas. Personas que han caído en pornografía, personas que han caído en adulterio, personas que han caído en fornicación, personas que han caído en miles de cosas. Tienes que orar para generar una autoridad y decirle a los espíritus que se larguen de tu vida en el nombre de Jesús. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hasta que tú mismo te desarrolles, crezcas y madures. Y al final, ¿qué dijo? Número 4, tráedmelo. 20. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿cuando el espíritu qué? Entonces no estaba el muchacho, estaba el espíritu a través de la persona esta. Cuando el espíritu vio a Jesús, lo primero que hace es sacudirlo con violencia. ¡Ah! Porque se fijó de la autoridad que tenía enfrente. Al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando ¿qué? Aquí ya encontramos las otras dos operaciones que había para poder completar y que Jesús pudiera echar fuera ese espíritu. Dame la siguiente diapositiva. Se completa una operación con la autoridad de Jesús. Donde quiera que le toma, espíritus cíclicos. Número 2, le sacude. Número 3, echa espumarajo. Número 4, cruje los dientes. Número 5, se va secando o consume físicamente. Número 6, lo sacudió con violencia. Y número 7, se revolcaba. Jesús detecta que no solamente el problema era un espíritu mudo, sino también ¿qué? Sordo. Regrésate al versículo 20. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. ¿Te fijas que solamente con ver a Jesús, la cosa, qué es lo que pasaba? Lo mismo pasó con el endemoniado gadareno. Nomás con ver a Jesús: no me atormentes. Y Jesús se pasaba y los veía, porque también fue hombre. ¿Qué no vimos? Que siendo en forma de Dios se hizo siervo y no se estimó para ser hombre hasta una muerte de cruz. Se hizo malhechor, se desarrolló, porque Lucas 2:52 dice que él crecía en sabiduría, en conocimiento, en gracia para con Dios, gracia con los hombres. Iba generando autoridad para cuando quiera persona que lo veía le decía: sano, fuera en el nombre de Jesús.
Y esa es la autoridad que la gente y el pueblo de Dios debe tener. El que sigue, 21, pero creo que tenemos una diapositiva en el 21. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, ¿cuánto? Aquí confirma que era una iniquidad. Desde niño. Jesús les estaba enseñando, no que Jesús no supiera desde cuándo le pasaba eso. Le quería decir a los discípulos, muchachos, les quiero enseñar que esta es una iniquidad. ¿Desde cuándo le sucede? Desde niño, ¿qué húbole? Desde que nació. ¿Desde cuánto tiempo? Tiempo, aquí habla de cronos. Y el tiempo cronos es un tiempo que transcurre, es ordenado del tiempo, años, meses, semanas, días, horas. Es un tiempo secuencial que avanza de manera continua, ese es el tiempo cronos. Alguien de aquí dice, voy a detener el tiempo media hora. ¿Alguien de aquí detiene el tiempo? Que levante su mano para que lo detenga tantito ahorita. Nadie. Es un tiempo secuencial, esto cruza así. Y ese se llama el tiempo cronos. Por eso Jesús le quería enseñar a sus discípulos que esto sucedió continuamente. Esto está sucediendo al paso del tiempo, generación tras generación, problema tras problema, familia tras familia. Jesús les estaba diciendo, muchachos, esta es una iniquidad que viene heredando de años atrás. El 22, ya vamos a terminar. Marcos 9:22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Regrésate al 20 tantito, porfis, donde dice, traédmelo. ¿En cuál era? ¿En el 21? En el 19. ¿Hasta cuándo de soportar? ¿Qué dijo? Traédmelo. Mira, vamos a leer Juan 6:44, porque este ya era un plan de Dios de alguien que uno se quiso unir con Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabes a quién estaba resucitando? Aquel muchacho, porque estaba muerto, porque el Espíritu desde niño lo había tomado. Y lo que estaba haciendo Jesús era resucitarlo. Pero ¿quién se lo había enviado a Jesús? ¿Quién? El Padre. Quiere decir que este muchacho era un escogido. Ahora sí, regrésate al 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Es decir, muchas veces se alborotan los espíritus y otras veces no. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de... ¿te fijas que ella habla el papá? Porque también se estaba detectando problemas en él, de todo lo que estaba pasando. Ahora ya no dijo, ten misericordia de él, ayúdalo a él. No, dijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Porque no solamente es el problema de alguien más, los problemas a veces los tenemos nosotros. A veces decimos, no, yo no, aquel, no, yo no, aquel. Es que este es así porque es... No, también nosotros tenemos problemas. Y lo que tenemos que hacer es limpiar para que nuestra generación quede limpia. Nuestra generación vaya limpiando cada día más y más. El que sigue, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree se le da autoridad. Si puedes creer, porque ¿sabes cómo vas a creer? A raíz de estar buscando el conocimiento. Si no hay un conocimiento en tu vida, no vas a creer. ¿En quién crees? Es que creemos en Dios, pero ¿en quién? ¿Cuál Dios crees? Si ni siquiera lo conoces. Para poder generar una credibilidad en la persona, tiene que primero conocerlo para después creer en él. Y Jesús le dijo, si puedes creer, o sea, primero tienes que conocerlo, después creer, porque al que cree todo es posible. El que sigue. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo, ayuda a mi incredulidad. Deuteronomio 26:7. Fíjate lo que dice Deuteronomio 26:7. No sé si me puedes poner ahí instrumental. Quiero acabar y la otra semana repasamos un poquito de esto. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. ¿Y Jehová qué? Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Cuando una persona clama, Dios oye. Cuando una persona dice, papá, no entiendo, yo te quiero conocer, pero no entiendo, clamas por conocerlo a través de la palabra, dice que Dios oye.
para poder entender la palabra. El que sigue, al que cree todo lo es posible. Marcos 9, 23, 24. Ya estamos terminando. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible, dijo: entonces ¿qué tengo que hacer? Clama, 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 tienes que clamar. Y el padre clamó, porque dice la palabra que cuando clamas, Dios oye. El que sigue, 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, ¿qué no había primero oído el papá solamente porque no hablaba? Jesús dijo: también no oye. Porque esto quiere decir que si no oye, no entiende. Y es una persona que no va a poder enseñar si no oye primero, porque necesitamos oír para poder entender. Pero Jesús, no creas que hizo un escándalo: ¡fuera! ¡Salte! No. Simplemente con verlo el espíritu ya se estaba revolcando. Jesús le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. No se trata de gritos, porque hoy estamos en el tiempo, en la generación de la iglesia que entre más grita, más se aviva. Es una mentira. Porque hay personas que así liberan gritando, pensando que entre más grito, mayor autoridad. Yo les decía, así agarraban a uno: ¡fuera! ¡Ay! Te quitaban la cabeza, como que si el espíritu se iba a marear. Simplemente con la autoridad, que ni siquiera aunque lo toques, las personas. Es más, hoy, sin temor a equivocarme, muchos de ustedes han sido libres sin siquiera orar por ustedes, porque la misma palabra ha entrado. Mira, fíjate lo que dice Lucas 2, 36. A ver si es ese. Lucas 2, 36. Fíjate lo que dice. 35, no 35, a ver, 35. Sí. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una profetisa le estaba orando cuando Jesús estaba recién nacido, y le dijo: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de vuestros corazones. ¿Sabes qué es tener autoridad? Tener una espada lista, para que esa misma espada entre en la vida de las personas y les revele lo que hay en el corazón. Regrésate, Marcos 9, 25 creo que vamos. Jesús le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Lo sacó, pero también le dio una orden. Dijo: te sales, pero no lo vas a volver a tocar. Porque cuando hay autoridad en nuestra vida, hasta con nuestros mismos hijos, cuando se enferman, enfermedad, te vas en el nombre de Jesús, pero no lo vuelves a tocar. ¿Cuándo se nos va a despertar una autoridad, muchachos, para decirle a la miseria: te largas y no vuelves a tocar mi familia? ¿Cuándo vamos a tener la autoridad para decirle: no hay más fracaso en mi vida? ¿Cuándo vamos a generar esa autoridad, muchachos? Hasta que querramos, hasta que conozcamos más de él. ¿Dónde está la autoridad? La autoridad no se trata de estar gritando y se trata de ver cuántos puedo con. No, la autoridad se trata de meterte en la palabra, de buscar. Que incluso cuando una persona llega, solamente con verlo va a decir. Yo he visto personas que cuando a veces llega uno, se ponen inquietas, se agarran así, y de repente se paran al baño 3, 4, 5 veces cuando estás ahí. ¿Sabes qué pasa? Que de pronto los mismos espíritus lo están inquietando. ¿Por qué crees que hay personas que lo que llegan, y así como llegan, se quieren ir? No están impacientes, están: algo está pasando. Y empiezan con el pie, y empiezan la mente a revolucionar, y el espíritu dice: salte, 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 hasta que dice: vámonos, vámonos. Pero falta media hora, ¿quién tiene? Vámonos, porque hay que hacer esto. Lo sacan. Pero hay personas que se están desde el principio hasta el final, porque hay una espada que va a llegar hasta los pensamientos y hasta el corazón. El 26. Entonces el espíritu clamando, ahora el espíritu clamó, sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. Imagínate, después de, vamos a decir, 30 años de estar operando en la vida de un niño. Jesús le dijo: no son 5 operaciones, son 7 y se va a salir en el nombre de Jesús. Aquella persona salió y aquel muchacho, aquel adulto cayó como muerto. Y las personas se sorprendieron y decían: está muerto. Pero fíjate lo que pasó después, porque era uno. Y estos eran del linaje, y estos eran de los que querían conocer del Padre. 27 para terminar.
Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, le dio la mano. ¿Sabes qué significa la mano? Jesús lo agarró y le dijo: antes operaba el Espíritu contigo, ahora yo voy a operar en tu vida. Ahora yo voy a operar en ti. Ahora los 7 espíritus o la genética van a estar en tu vida. Se enderezó, se levantó. Primer paso para oír la voz de Dios: ponerse sobre sus pies. Muchachos, la autoridad hay que ganarla. ¿Sabes qué? Cuando yo hacía esto decía, porque yo lo que anhelaba era que la gente me conociera. Anhelaba ponerme en un flyer, que me pusieran: el pastor va a estar ahora allá, ahora va a estar acá, ahora va a estar allá, ahora va a estar acá. Yo quería eso. Hasta me paraba así como que así, me ponía unos lentes y me paraba así para la mejor pose para la foto. Yo quería que me conocieran en el mundo terrenal. Pero cuando todo eso sucede y en el espiritual te conocen. Fíjate lo que dice, con esto quiero cerrar, Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los espíritus, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El que sigue, 14. Había 7. ¿No hablamos de operaciones? Estos pensaban que operaban por medio de Jesús o por la mano de Jesús, pero dice que había 7 de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. El que sigue. Y un día se manifestó alguien y el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿quién son ustedes? ¿Quién son ustedes? ¿Qué ganamos, muchachos, con que nos conozcan en el mundo terrenal? Si en el mundo espiritual nos dicen los espíritus: ¿y tú quién eres? Yo quiero llegar al punto en que llegue alguien y diga al espíritu: ahí va el pastor, ahí va. Y no digan: disculpe, no traiga fe, porque no sé quién es. Yo quiero que en el mundo espiritual nos conozcan. Ay, es que el pastor, el apóstol, el profeta anda viajando y anda allá y anda acá y anda haciendo, anda teniendo que... Pero en el mundo espiritual lo conocen. Los espíritus malos le dijeron, porque había 7 de un tal Esceva que imitaban lo que hacía Pablo, y ellos decían: os conjuro por el Jesús que predica Pablo, no sé quién sea. Sale el espíritu malo, y el espíritu malo volteaba y decía: a ver, cálmate, chato. A Jesús conozco y a Pablo, pero ¿tú quién eres? Mira, dame la última diapositiva para que sepas quién es un exorcista ambulante. Porque dice que había exorcista ambulante, alguien que no tiene ¿qué? Entonces eso ahí abunda en las iglesias. Hay demasiados exorcistas en la iglesia. No son personas con autoridad que liberan, no, son exorcistas. Están liberados, no tienen maestro. El ambulante es que va y viene, no está bajo sujeción, no permite ser enseñado. Se dice maestro, pero no lo es. No son conocidos en el mundo espiritual. ¿Sabes cuántos exorcistas ambulantes hay? Muchos. Porque no tienen maestro, no tienen sujeción, no tienen enseñanza. Van y vienen, no se sujetan. Si andan liberando en el nombre de Jesús, pero si el Espíritu se manifiesta, dice: a ver, yo conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero ¿tú quién eres? No, pues yo me llamo Arnold Schwarzenegger. ¿Y quién es ese? No, yo soy un actor famoso, yo soy un predicador famoso. Pues allá en el mundo terrenal, porque aquí en el espiritual no hay nada. Y primero es conocido por el mundo espiritual. ¿Qué no dice que Jesús bajó y la gente corrió con él porque lo conocían? Jesús le dijo: tráiganmelo. Y cuando se lo llevaron, porque ya no podía uno, porque uno se quería hacer con Jesús, pero ya no podía uno, ahora se lo llevaron muchos.
El espíritu nomás al verlo se sacudió con violencia, echaba espumarajos, se sacudía, crujía los dientes. Y Jesús le dijo, lo vio y le dijo: espíritu sordo y mudo, sal de él y no entres más en él. Aquel se sacudió, cayó en seco. Los discípulos quedaron asombrados. ¿Por qué crees que en el trayecto de Galilea a Capernaum se peleaban por quién iba a ser el mayor? Yo voy a hacer eso, yo voy a hacer eso, yo voy a liberar como mi maestro. Oh, yo voy a ser el mayor. Nada, tú no fuiste a la transfiguración, yo sí fui. Y Jesús los oía con la mochilita, pateando un botecillo ahí. Jesús, el maestro, no tenía ni guardaespaldas, no iba en un autobús, iba con su mochila, con sus víveres, con su cabecita agachada, pensando a dónde llevar la palabra. No decir, me voy a comprar unos tenis Gucci, quiero unos Gucci, quiero unos Chanel, no, quiero unos Louis Vuitton, quiero unos esto, unos Balenciaga, no, voy a esto, voy a aquello, no. Jesús decía: tengo techo, tengo al Padre, ¿a dónde llevo el evangelio? ¿A dónde vamos? Mientras escuchaba a unos nepios atrás peleando, ¿quién es el mayor? Y Jesús reflexionando: si supieran que cuando tengan autoridad van a crecer. Y Jesús los llevó de Galilea a pacto de consolación y les dijo: muchachos, no se trata de quién es más, no se trata de que yo soy y que yo soy esto, yo soy aquello. Se trata de ir a consolar a otros, se trata de ir por aquel que está perdido. Olvídense, muchachos, de todo, olvídense de este mundo, no hagan tesoros en esta tierra. Entonces no voy a trabajar. No se trata de eso. Olvídate de generar y de que las ideas salgan de tu cabeza, de que tengo que hacer y dejo de buscar a Dios. No, olvídate de eso. Enfócate en tu vida, pero a lo que hemos venido es a servirle al Padre. Hemos venido a servirle al Señor y en rescate de muchos. Esa es la mentalidad que debes de tener, de ir a rescatar muchos. Jesús tuvo que decirles: olvídense de quién es el mayor. Agarró un niño y le dijo: Él es el mayor. Nosotros no. Él es el mayor. ¿Por qué es el mayor? Porque ustedes están menor que Él. Que aunque Él es menor de edad, ustedes traen comportamiento mucho menor que Él. Llevó un paidión. Porque a eso hemos venido, muchachos. No se trata de si se tarda mucho, se tarda poco, si hay más, si hay menos. Se trata de que tenemos que amar la palabra que nos genere una autoridad. Para cuando le pongas la mano a alguien, Dios te diga: ha sido trastocada su mente. Hay cosas que en su vida están pasando, ayúdala. Esa es la autoridad. Hay un espíritu que está operando en ella, dile que salga, porque tienes la autoridad para sacarlo. Para ayudar a unos, a otros, porque todos los que estamos aquí estamos pasando por situaciones y nos tenemos que ayudar. Pero si nunca generamos autoridad, muchachos, ¿cuándo será el tiempo de que nos libertemos nosotros, libertemos a nuestra casa y libertemos a los demás? Nunca. Ponte de pie, por favor.